Hola nuevamente, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta oportunidad vamos a desarrollar otro ejemplo en donde aplicamos el teorema de coseno. En el anterior ejemplo o en el video anterior estuvimos desarrollando un ejemplo en el cual nos daban un triángulo y ese triángulo tenía dos lados y un ángulo comprendido entre esos dos lados. En esta oportunidad nuestro ejemplo tiene el valor de los tres lados. Recordemos que una de las condiciones para poder aplicar el teorema de coseno es que el triángulo tenga el valor de sus tres lados. Entonces, en este caso, me dicen cuáles son los valores de los ángulos del siguiente triángulo si se sabe que el lado A, B y C miden 6, 8 y 12 centímetros respectivamente. Entonces, recordemos que en el primer video yo a ustedes les compartí las fórmulas para hallar los lados, pero no les compartí para poder hallar los ángulos. ¿Por qué? Porque esa misma fórmula que usamos para hallar los lados son las mismas fórmulas que vamos a usar para hallar los ángulos. Solamente lo que tenemos que hacer es despejar la parte del ángulo correspondiente en cada una de las fórmulas. Entonces, para ir concretando un poco, aquí decimos que, por ejemplo, para ir recordando, tenemos de que el lado A, por ejemplo, para recordar, el lado A es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces BC coseno del ángulo A. En las fórmulas estaba de alfa, pero es lo mismo, ¿verdad? Recordemos, supongamos de que este, por ejemplo, sea A, vértice A, este sea el vértice B y este sea el vértice C. La otra fórmula era B cuadrada es igual a A cuadrado más C cuadrada menos el doble producto de AC coseno de B. Y el otro es C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado menos el doble producto de AB coseno de C. ¿Listo? Entonces, con base a eso, nosotros podemos hallar el valor de los ángulos. En este caso, el valor de los ángulos sería el siguiente. Si en este caso yo voy a medir, ¿verdad?, el ángulo A, entonces yo solamente lo que tendría que hacer es despejar el coseno de A. Si yo voy a hallar el ángulo B, solamente tendría que despejar el coseno de B. Si yo voy a hallar el ángulo C, en este caso, tendría que despejar el coseno. Listo. Entonces, en este caso voy a hallar primero el ángulo, este ángulo que tengo acá, ¿verdad? En este caso, el ángulo C, ¿verdad? Es lo primero que voy a hacer. Entonces, para hallar el ángulo C, tengo que tomar esta fórmula que tengo aquí. Entonces, lo primero que voy a hacer es despejar el ángulo C. Entonces, coseno de C, ¿verdad? Coseno de C va a ser igual a, si nos damos cuenta, si nos podemos dar cuenta acá, la expresión menos 2AB está multiplicando al coseno de C. Quiere decir que esta expresión menos 2AB pasaría a dividir. Como está multiplicando, pasa a dividir. Miren, aquí pasó a dividir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se están dando cuenta, aquí el menos 2AB está multiplicando a coseno y al momento de nosotros despejarlo, está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, ¿qué sucede con este A cuadrado? Este A cuadrado que está sumando pasa a restar, es decir, que haría C cuadrado menos A cuadrado y el B cuadrado que está sumando también pasa a restar. Y miren,
Inmediatamente ya tengo la fórmula para poder hallar los valores. Entonces, ¿qué conozco de este triángulo? De este triángulo conozco el lado A, que mide 6 centímetros, el lado B, que mide 8 centímetros, y el lado C, que mide 12 centímetros. Solamente lo que voy a hacer es reemplazar en esta. Entonces, aquí obtengo que el coseno de C es igual a C al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado, menos A al cuadrado, es decir, ¿a cuánto vale? 6 centímetros. Menos B cuadrado, ¿cuánto vale B? 8. Todo esto elevado al cuadrado. Listo, muy bien. Sobre menos 2AB. ¿Cuánto vale B? A vale 6 centímetros. ¿Y cuánto vale B? B vale 8 centímetros. Listo. Entonces, coseno, de C va a ser igual. Resuelvo esto que tengo aquí. 12 al cuadrado es igual a 144. Eso tengo aquí que este es 144 centímetros al cuadrado. Recordemos que es 12 por 12 menos 6 al cuadrado es 36. 36 centímetros al cuadrado. Y 8 al cuadrado es 64. ¿Listo? Y acá abajo me haría 2 por 6 por 8. Entonces, en este caso, 2 por 6 son 12. Y 12 por 8 son 96. Pero en este caso tengo un menos acá y me daría menos 96. Menos 96 centímetros cuadrados. ¿Verdad? Entonces, ya teniendo esto, entonces prosigo. En este caso me quedaría coseno de C va a ser igual. Entonces, en este caso sería 144. Bueno, vamos a hacer todo esto para enseguida de pronto hacer la operación. Entonces tomo mi calculadora y esto me va a dar 144 menos 36 menos 64. Eso me va a dar 44. Entonces en este caso tengo 44 positivo, ¿verdad? 44 centímetros cuadrados menos 96 centímetros cuadrados sobre centímetros con centímetros se van y obtengo que el coseno de C es igual a 44 entre menos 96. Entonces hallo ese valor, 44 entre menos 96, eso me da 0.45, vamos a ver aquí, entonces esto va a ser igual, coseno de C va a ser igual a menos 0.4583. Listo. Entonces, el valor que yo acabo de conseguir allí, ¿verdad? Menos 0.4583 es el valor de coseno de C, más no es el valor del ángulo. Entonces, para poder hallar el ángulo, recordemos de que nosotros poníamos en nuestra calculadora Shift, coseno, y te debe quedar coseno a la menos 1. ¿De qué valor? De menos 0.4583. Y eso da 117.25. Es decir, que el ángulo C es igual a 117.25. ¿Listo? Entonces ya sabemos que este ángulo que tengo aquí vale 117.20. Perfecto.
Ahora vamos a hallar el otro ángulo, ¿verdad? El otro ángulo que queremos hallar, voy a borrar esto acá, solamente me voy a quedar con lo que tengo acá arriba. En este caso, voy a buscar el ángulo A, ¿verdad? Entonces, para buscar el ángulo A, tengo que utilizar esta fórmula, la que tiene el ángulo A, ¿verdad? Entonces, lo busco, entonces quiero coseno de A, entonces vamos a comenzar a despejar. Coseno de A va a ser igual, listo. Este señor que tengo acá, menos 2bc pasa a dividir. Y A cuadrado queda con el mismo signo, de lo que estoy despejando, ¿verdad? A cuadrado queda con el mismo signo, menos b cuadrado, menos c cuadrado. Listo. Entonces, ya solamente lo que tengo que hacer es reemplazar. Entonces, tengo que el coseno de A va a ser igual a el valor de A, que son 6 centímetros, esto elevado al cuadrado, menos el valor de B, que son 8 centímetros, elevado al cuadrado, menos el valor de C, que son 12 centímetros, elevado al cuadrado, sobre menos 2bc, B que son 8, y C que son 2. ¿Listo? Entonces, en este caso, comienzo. Coseno de A es igual a 36 centímetros cuadrados menos 64 centímetros cuadrados menos 144 centímetros cuadrados sobre, en este caso, 2 por 8, 16 por 12, 192. En este caso es menos 192, pero aquí tenemos un ángulo, perdón, un signo negativo. Menos 192 centímetros cuadrados. Listo, entonces resolvemos esto. Tenemos que el coseno de A va a ser igual. Listo, entonces tenemos 36 menos 64 menos 144. Eso da menos 178 centímetros cuadrados. Esto lo hacen con su calculadora. Y abajo me dio menos 192 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados y centímetros cuadrados se van. Y me queda únicamente que el coseno de A es igual a menos 172 entre menos 192. Eso me da 0.895. ¿Listo? Entonces hago lo mismo. Tomo Shift en la calculadora, oprimo el botón coseno, me debe dar coseno a la menos 1 y pongo el número 0.895. Eso me da 26. Es decir, que en este caso el ángulo A va a medir 26.49. Entonces aquí obtengo que esto me va a dar este ángulo que tengo aquí, mire, 26.49. ¿Sí? Para hallar el tercer ángulo ya no es necesario hacer todo esto. Recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, entonces aplico esa ley. Voy a borrar esto, ya no tendría que hacer ya todo esto, sino que solamente cuando ya yo haya hallado dos de los ángulos, solamente lo que debo aplicar es esa ley. Entonces, en este caso, hago lo siguiente. Recuerdo de que la medida del ángulo A
más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C es igual a 180 grados. Ya yo sé que la medida del ángulo A es 26.49 más la medida del ángulo B, no la conozco, que es la que estamos hallando, más la medida del ángulo C, que es 117.27. Eso tiene que dar 100. Sumo estos dos valores, en este caso 26.49 más 117.27. Eso me da 143, me da medida del ángulo B más 143.76 es igual a 180 grados. Despejo la medida del ángulo B. En este caso, entonces me quedaría 180 y este señor, este más 143.76 que está sumando, pasa a restar. Y eso me va a dar 36.24. La medida del ángulo B es igual a 36.24. Y ese vendría siendo la medida de este ángulo que tengo aquí, 36.24 grados. Listo, y con esto terminamos este ejercicio. Espero y les haya gustado este video tutorial. Que tengan un muy buen día.